Gracias, don Rubén. Bueno, hoy voy a hacer una excepción en el programa porque hoy está de plácemes, cumple o ajusta un año más de vida un amigo de esta casa y amigo personal, además, el reconocido periodista Eduardo Enrique Linjuen, fiel oyente de este programa En Perspectiva. Así que para Eduardo Enrique, una de las figuras emblemáticas de la televisión local, fuerte abrazo en la distancia, Eduardo, que cumpla muchos más, pero lo más importante es con salud. Enhorabuena. Bueno, amigos, esta mañana vamos a analizar con una periodista y abogada que además es la presidenta del capítulo de Transparencia Internacional de Panamá, la periodista y abogada Lina Vega. Lina, ¿cómo está usted? Buen día, Buenos bienvenida. días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Hombre, estamos muy bien ahora que estás tú con nosotros. Un placer, Lina. Hay una situación con relación a un proyecto que tiene que ver con la ley de transparencia. Y esto, la ANTA ya ha preparado un documento que ha preocupado a mucha gente porque dicen que hacerlo en este momento, un año preelectoral, es algo riesgoso para que tenga un final feliz. ¿Qué opinión le merece, Lina, esa iniciativa que coincide precisamente en un momento en que también la institución está duramente cuestionada, siendo duramente cuestionada por acciones que son duramente también señaladas, ¿no? Sí, yo quiero aprovechar que hoy es el día en que se celebra la libertad de prensa, el Día Internacional de la Libertad de Prensa, para unir todos estos temas, porque están todos unidos de alguna manera. Así es. eh, eh, para primero destacar el tema de la importancia de la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de expresión, que están todos unidos como base fundamental de la democracia. Sin esos derechos, sin esas libertades, es imposible un sistema democrático y es imposible el ejercicio de otras libertades y otros derechos fundamentales. Así que en un momento, además, en que no solamente en Panamá, sino que en el mundo entero vemos casos de ataques gravísimos a la libertad de prensa y a los que ejercen la libertad de prensa, a los periodistas. Hay países donde ser periodista equivale casi a una condena de muerte, periodistas serios que deciden enfrentar el poder, digamos. De manera que quería empezar destacando el día en que estamos, que es muy importante y que hacerle ver a la población, o sea, ojalá pudiera llegar el mensaje de que no se trata de un derecho de los periodistas, ni se trata de un derecho de los medios de comunicación. Es un derecho que nos atañe a todos los ciudadanos y que es la base misma de la democracia, con lo cual cada uno de nosotros tenemos la obligación de salir a defenderla en los momentos en que sea atacada. Quiero Lina, comenzar por ahí. hay que establecer una diferencia, que yo lo toqué muy tangencialmente en una entrevista que me hicieron. El tema en comento no es de libertad de expresión, es un tema que tiene que ver con la libertad de información, que es el derecho, ¿okay?, inalienable, irrenunciable que tiene el ciudadano a recibir información de manera clara, de manera alejada de cualquier tipo de roces o de simpatías o antipatías. Yo creo que eso hay que ponerlo muy claro porque se habla de libertad de expresión. No, es también la libertad que tiene el ciudadano a estar informado, Lina. Sí, por eso quería empezar justamente con la celebración de Claro, hoy, el enhorabuena. Día de Libertad No, de Prensa, enhorabuena. y vincularlo con la pregunta que me haces, que tiene que ver con una institución que nació para, digamos, ser el garante de que la ley 6, la ley de transparencia y acceso a información, tuviera una vigencia completa, fuera respetada por todas las instituciones. Es decir, la ANTAI, que estos días dirige la señora Elsa Fernández, debe ser la institución que garantice que los ciudadanos, los periodistas, cualquiera que busque información pública, tenga acceso a la misma sin dificultades. Ese acceso a la información, que es un derecho fundamental, también tiene una garantía constitucional en nuestra constitución, que es
el habeas data, que es una garantía constitucional que nos permite acudir a la Corte Suprema de Justicia en caso de que una institución se niegue a darnos una información que es pública. De manera que digamos que las herramientas legales para hacer valer ese derecho ciudadano y de los periodistas que buscan información está garantizada por la Constitución y la ley. Sin embargo, nosotros, a pesar de que la ley es del 2002, no hemos podido construir una cultura de transparencia en este país con nuestras instituciones. Y los ciudadanos tampoco saben Es la ley 6, Lina, es la ley 6 para... La ley 6 de 2002, sí. Y tampoco los ciudadanos saben con certeza el derecho que tienen a buscar la información y que tienen que exigirla. Entonces, la ley 6 nace para eso. Sin embargo, repito, no hemos construido una cultura de transparencia en nuestra institucionalidad, de manera que cuando uno se acerca a cualquier institución, por supuesto que hay excepciones, pero a cualquier institución uno se acerca a pedir una información y la mayoría de las veces la respuesta del funcionario en cuestión es no darla, es negarla completamente. Entonces empieza todo un proceso, si la información es requerida para cualquier cosa que el ciudadano necesita información, entonces tiene que acudir a los tribunales, primero a pedirlo por escrito, es decir, no hemos logrado que nuestros funcionarios entiendan que su obligación número 1 es entregar la información que tienen bajo su custodia, pero que es pública. Entonces eso también, digamos, lo digo como introducción. Entonces, ¿qué pasa? La ley 6 sí nace con algunas digamos, carencias, o para decirlo de otra manera, puede ser mejorada, todo puede ser mejorado de las acciones humanas. Y por supuesto, como parte de las recomendaciones que hicimos en Transparencia Internacional Panamá, la Fundación Libertad Ciudadana, a los candidatos antes de las elecciones pasadas, era mejorar la ley de acceso a la información pública. Pero ahora, o sea, ese proceso no se ha llevado a cabo durante los años que han transcurrido de esta administración, y hemos llegado al final de la administración con una sociedad crispada, con una institución que ha sido, como bien has dicho, Nito, muy cuestionada por las multas que ha puesto a dos medios de este país, el medio digital La Verdad y el diario La Prensa, por informar sobre temas de agenda pública, asegurando que está usando datos que deben ser protegidos por otra ley que vino más tarde, que es la Ley de Protección de Datos, y como consecuencia de esa lo que ha conseguido esta institución es que no tenga credibilidad nacional para poder presentar una reforma a la Ley 6, que además ha sido elaborada a espaldas de la sociedad civil. Así que no es nada fácil en estos momentos para ese tema. Pero Lina, promover este proyecto para reformar la ley de transparencia en este momento que estamos en un periodo preelectoral, ¿tiene a tu juicio algún nivel de riesgo para que la misma... Lo acabo de decir. Porque, por ejemplo, sí, no, pero mira dónde voy a aterrizar. Hay una serie de términos o definiciones, como por ejemplo, pretende denominar a los funcionarios públicos como sujetos obligados, entre comillas. ¿Cuál es tu opinión de ese tipo de cambio semántico? Mira, ese tipo de cambios son sugerencias de la UNESCO, que es la institución internacional que ha estado asesorando a la señora Elsa en este proceso. Elsa Fernández. Realmente eso no tiene demasiada importancia, porque sí que son sujetos, estos servidores públicos son sujetos obligados, es decir, ellos tienen la obligación de dar la información pública, de manera que ese dato no es mayormente importante. No, ok. Hay otras cosas que son realmente preocupantes, por ejemplo, la ANTAI, a ver, voy a echar para atrás un poquito, el concepto original con que nace la ley de transparencia es que el ciudadano, sin intermediario alguno, pueda pedirle al funcionario la información. Una información que Permiso, Lina, ya que diste fecha, esto es un proyecto de ley la creación de la institución en el año 2013. 2002. Tiene 20 años ya. Esta ley, como te digo, nace, es parte de la Fundación Libertad Ciudadana, algunas personas de APEDE, mucha gente interesada por la transparencia y la democracia participó en la elaboración de este proyecto. Entonces nace con el objetivo de que el ciudadano ejerciera su poder y directamente, sin intermediario alguno, pudiera ir a las instituciones a pedir la información que es pública.
En caso de que se negara, poder acudir, eso fue después, con la reforma a la Constitución del 2004, que nace el habeas data. Pero ¿qué pasa? Ahora, después nació la ANTAI, que fue una creación. Algunas personas piensan que es una institución que no tiene sentido, pero existe, ahí está. Y esta ley convierte a la ANTAI en una institución poderosísima que está en el medio de los ciudadanos y el funcionario que debe dar la información. Es decir, el ciudadano tiene que pasar por el ANTAI para pedir la información. Es absolutamente absurdo. Y se convierte como un superente que decide si la información puede ser pública o no. La ANTAI nace como tal en el 2013, Lina. Ajá, ok, sí. Ajá. El punto es que en esta reforma, la ANTAI se convierte en un ente de unas capacidades que no son para nada necesarias para que el ciudadano ejerza su derecho a obtener la información pública. Si sumamos eso a lo que ha sucedido, como digo, con la aplicación de la Ley de Protección de Datos en el ejercicio periodístico, no queda más que alarmarnos y dar la voz de alarma, de peligro sobre lo que ese proyecto de ley en un año preelectoral, con una asamblea que no se caracteriza precisamente por defender los valores democráticos, ni los derechos humanos, ni la transparencia, todas las señales de peligro están ahí. Okay. Lina, tengo un corte comercial. Vamos al regreso a hablar un poco más acerca de este y otros temas aquí en este programa En Perspectiva. Viene más. Lina Vega Abad es periodista y abogada. Además, ocupa el cargo de presidenta del capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. Lina, hay muchos ciudadanos y ciudadanas en el poder que no quieren que el ciudadano esté informado. ¿Sabes por qué? Porque un individuo que piensa es más peligroso que uno que utilice un arma de fuego, que maneje un arma de fuego. De ahí, entonces, el desastre de la educación en Panamá, pero sobre todo el desprecio que hay por la cultura. Hay una componente, un ardid allí de por medio. Entonces, es de nuestra intención hacer algo de docencia también con tu participación, Lina, porque hay una figura que mencionaste que es la del habeas data. ¿Serías tan amable sin dar una clase de derecho de explicarle a nuestra audiencia e incluso a todos la figura del habeas data? ¿En qué consiste, Lina, por favor? A ver, esa es una figura jurisdiccional, una acción que permite ir a los tribunales a pedir la información que un funcionario niega. Entonces, existe en la mayoría de los países del mundo occidental, y para Panamá nace con la Ley 6 de 2002, que crea que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esta ley establece el procedimiento para que el ciudadano pida la información pública y crea la habeas data como la manera como el ciudadano podría corregir una negativa de un funcionario. Si el funcionario no le da la información, podía recurrir a la Corte Suprema de Justicia en acción de habeas data, que es un recurso, y solicitar la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Eso nació por la Ley 6 del 2002, pero con la reforma constitucional de 2004, el habeas data entró a la Constitución como una garantía constitucional. Es decir, es un procedimiento judicial que tienen los ciudadanos para solicitar la información que un funcionario le niega. Lamentablemente, nuestra Corte Suprema de Justicia no ha sido nada clara con relación a sus fallos en esta materia. Algunas veces ha accedido a la información, otras veces la ha negado por razones realmente muy extrañas y muy difíciles de entender, pero ustedes saben cómo es nuestra justicia, ¿no? No es nada estable, ¿no? Así que ese es el procedimiento y qué logra, ¿no? Por ejemplo, en el tema del fallo de la multa que ha interpuesto la DAI contra la prensa por un reportaje de la periodista Maritina Isea, que habla de unos cupos de transporte que controla el diputado Benicio Robinson. Ella obtuvo esa información de la ATT, de la Autoridad del Tránsito, a través de un habeas data.
Pero Lina, el propio señor Robinson aceptó que él es Además, transportista. además. O sea que Ahora, todo el sustento de la señora Fernández para negar la información es absurdo, absurdo de todo. sí, ahí colapsó totalmente el concepto. Lina, yo creo que se te atribuye a ti una frase, creo que fuiste tú que dijo una denominación de que tenemos una ficción de Estado de Estado de Derecho. Derecho. Eres tú, Sí. ¿no? Sí, bueno, yo escribí una vez sobre eso, sí. Es que a mí me gustó y me he quedado Totalmente, registrado. totalmente. Esto es una El ficción de derecho, Estado de Derecho. El Estado de derecho, Derecho necesita una verdadera independencia de poderes. El Estado de Derecho necesita una representación en el órgano, el órgano de la Asamblea, el órgano popular, de representación popular, que es la Asamblea, una representación que signifique verdaderamente una representación proporcional, un hombre, un voto. Eso no existe en Panamá. La representación de la Asamblea es, y voy a citar a un politólogo mexicano que hizo una investigación hace unos años extraordinaria, que se la recomiendo, que está en una publicación de Naciones Unidas del PNUD, que Panamá tenía el sistema de representación de asamblea más desproporcional de toda América Latina. O sea que tampoco tenemos un Estado de Derecho allí. Hasta ahora estamos aplicando la carrera judicial en la Corte Suprema, en el órgano judicial, porque es que sin carrera administrativa, que tampoco la tenemos en el resto del país, y ustedes saben lo que eso significa, cada 5 años hacemos barrería de funcionarios, se va el conocimiento, se va la experiencia y entran otros que generalmente son militantes sin formación, militantes del partido que ganan las elecciones sin formación. O sea, las características de un Estado de Derecho no las tenemos. Hacemos ver como que se la tuviéramos, pero no lo tenemos. Es una ficción. Lina, veamos el factor humano. En Panamá, el poder parece que enferma a la gente que lo ejerce. ¿Hay algún tipo de situación que se presenta cuando asumen el poder, como que no están preparados, no tienen madurez suficiente para saber el riesgo y el impacto que tiene el ejercicio del poder? Sí, bueno, es que nosotros tenemos estadistas. Los estadistas son los que piensan en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones como son los políticos que tenemos nosotros. Justamente, yo mañana comento en mi artículo, yo que escribo cada 15 días en la página de Opinión de la Prensa y comento algo que voy a darles el adelanto a ustedes, aunque ya lo puse en Twitter. Justamente el día que conocemos en Panamá el tema de la multa a la prensa por la ANTAI, CERTV lanzó un documental muy, muy bueno sobre los archivos nacionales. Se los recomiendo, debe estar en la página web de CERTV. La historia de los archivos nacionales, cómo Belisario Porras, hay una anécdota famosa, desde la ventana de su casa miraba cómo tiraban al mar los expedientes de la Corte Suprema y le pareció un horror, obviamente, y se propuso crear una institución donde se fuesen a guardar todos los documentos de nuestra historia documental. Y así nacen los archivos nacionales. Además, quiso darle la categoría que una institución como esa requería y mandó a hacer el edificio monumental donde todavía está la institución que ustedes conocen. Y ese reportaje está realmente excelente, pero de repente sale la señora Elsa Fernández en el documental hablando de la importancia de la transparencia y la obligación de los funcionarios de acceder a la información pública. Entonces esto es surrealista, ¿no? Justamente la señora que acaba de decir que la información no puede ser accesible porque se trata de Benicio Robinson, sale y le habla al país de la importancia de la transparencia. Entonces, esas son las cosas donde yo digo que esto es una farsa de Estado de Derecho. Lina, a partir del año 90, con el advenimiento de la segunda etapa de la República como un país democrático, nuestra política fue como un hipódromo, ¿no? Donde el gobierno de turno ganaba casi todas las carreras, la oposición tenía problemas para ser reconocido. En este proceso de décadas que llevamos como país democrático, se han respetado los resultados de las elecciones. Sin embargo, hay algún tipo de temor y de falta como de seguridad de que pueda repetirse ese prestigio que tenemos como república en materia de respetar el proceso electoral, porque hay un aparente desborde de pasiones. En tu opinión, ¿hay algún riesgo de esa naturaleza? Bueno, ¿Es justificado? yo estoy preocupada, digámoslo así. Yo estoy preocupada porque veo señales preocupantes
Todas las instituciones de control, y esa es parte también de la farsa de nuestro Estado de Derecho, todas las instituciones de control están en manos de personas que fueron militantes activos del partido en el poder. Ahí está la Contraloría, está la Fiscalía Electoral, está la señora Elsa Fernández también en ANTAI, que es una institución de control también. Digamos que son las más importantes, pero seguramente hay otras. Hay señales preocupantes. El Tribunal Electoral, como ustedes saben, que ha tenido siempre el respeto ciudadano a la hora de contar los votos, pero es que la democracia no solamente es contar el voto el día de las elecciones. El proceso electoral tiene unos antecedentes que, si no son hechos de manera correcta, digamos, con juego limpio para todos, el día que se vota es otra vez una farsa. Yo, por ejemplo, ya lo dije, pero lo repito, la representación, el sistema de representación de la Asamblea no es democrático. Entonces ahí ya tenemos un problema. Nosotros no estamos llevando a la Asamblea la multiculturalidad de nuestro país, porque está hecho de una manera que quienes llegan a la Asamblea son las personas que ustedes ven ahí en términos generales. Hay un par de excepciones, por supuesto, pero cada vez se ha hecho más chiquita la posibilidad de que lleguen allí personas con nivel académico alto, sobre todo, para mí lo más importante, con una ejecutoria previa. ¿Qué ejecutoria en política tenía el señor Salazar, por ejemplo, para llegar a ser diputado de Colón, nada menos? La ejecutoria de él es que es un líder de la calle, que tiene un montón de seguidores, y el PRD, como hacen otros partidos, abren a inscripciones masivas sin el menor control de quienes entran, y esas personas que se convierten en mayoría interna de los partidos son los que eligen en las primarias a personas como el señor Bolota, que es las personas que llegan a la Asamblea. Entonces el sistema está podrido, no tengo otra manera de decirlo, el sistema está podrido, y quienes podían haberlo enderezado, que fueron en los procesos de reforma electoral que se han llevado a cabo después de cada elección, pues no han tenido, digamos, el peso político luego en la Asamblea para que esas reformas se concreten en verdaderos cambios para fortalecer la democracia. Y lo último, ahora, Lina, sí. El sistema electoral panameño ha sufrido muchos cambios. Primero, los diputados eran provinciales. Salían los diputados por provincia. El circuito era una provincia. Luego se popularizó y se pasó a los representantes de corregimiento, que empezaron con 505 y terminaron en más de 700 representantes. Y ahora de corregimiento tenemos una ficción que es circuito electoral, que no es ni distrito ni representa a la provincia, y entonces estamos caminando a tiendas, pareciera. Yo creo que el país se tiene que abocar cuál debe ser la circunscripción electoral, si es el distrito, si es la provincia, pero alejarnos de esa ficción que es el circuito electoral. Yo no sé de tu opinión. Bueno, en 2 minutos, Lina, en 2 minutos. Yo te repito, hay un libro que yo recomiendo, publicado por PNUD, donde está un análisis riguroso y detallado del problema de nuestro sistema de representación política. Estamos hablando de lo que se creó con las reformas constitucionales de 1983. Esos circuitos electorales nacieron allí y que se han mantenido con algunos cambios para peor en algunas reformas electorales después de la invasión. Y ahora mismo tenemos un sistema que es desastroso para la democracia y que no promueve una representación proporcional realmente que permita tener en la Asamblea a representantes de todas las corrientes, de todas las visiones, de todas las ramas de la sociedad. Está viciado el sistema y, como bien dices, Rubén, eso hay que cambiarlo, pero no hay voluntad, no ha habido voluntad. Se mira, no es que estamos caminando de espalda, no es que estamos sin información técnica existe desde el año
14 creo que se publicó este libro, aquí lo tengo al lado porque casi es un libro de cabecera mío para mis análisis, es del año 2010, reformas electorales, aquí se los muestro, reformas electorales de Naciones Unidas. La información está, pero la ignoran porque no les conviene. Es que nuestros políticos solo miran a la próxima elección. Son incapaces de ver el futuro y el desastre hacia donde vamos. Lina, hablando de futuro, te voy a pedir que nos regales unos minutos más después del corte comercial, ¿sí? Claro. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. Seguimos conversando con Lina Vega, ella es periodista y abogada, activista de los derechos humanos también, Lina, ¿no? Tú también eres activista y es la presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional. Lina, un giro de timón, y me explico. Vamos a llevarlo al plano social de nuestro país. Y aparentemente la gente no está comprendiendo que estamos sentados en dinamita y el peligro es que alguien encienda una cerilla, como dicen en Panamá, un fósforo, ¿no? Me explico. La cantidad de mujeres que quedan al frente de los hogares en los que falta el varón y lo que sobran son los niños por alimentar. Ese desequilibrio social aparentemente lo estamos nosotros ignorando en gran medida y el gobierno también. ¿Por qué? Porque cada día más aumentan las menores de edad embarazadas, menores de edad, 1, 2, no tienen una educación para a su vez poder educar a sus hijos, y no estoy hablando de la educación académica, estoy hablando de la educación en el hogar. Tienen problemas económicos, son personas humildes, son mujeres que como no tienen educación, no tienen forma de poder trabajar estoy hablando de un empleo estable. La situación que se presenta, Lina, en ese aspecto de la sociedad que está deprimida, producto de la falta de conciencia que representa el tener hijos si no se está debidamente preparado y si no hay la garantía de que ese hombre que va a embarazar a esa mujer va después a mantener el hijo, que es otra de las tragedias. Y la mujer tiene que recurrir a otro hombre, entonces tienen 2 hijos, uno de padres distintos. Entonces eso es parte de un problema familiar. ¿Se está haciendo algún esfuerzo al respecto, Lina, para tratar de paliar por lo menos esta grave situación? Mira, has tocado un tema de una profundidad enorme y que tiene muchísimas aristas. Por un lado, está el hecho de que somos una de las sociedades más desiguales de la región. Y eso me lleva otra vez a la caricatura de Estado de Derecho que tenemos, porque es impresentable que nosotros hayamos tenido el crecimiento económico que hemos tenido en las últimas décadas y al mismo tiempo seamos una de las sociedades más desiguales de la región. Eso es realmente que rompe los corazones y debería hacernos pensar, como has dicho tú. El tema concreto de las mujeres embarazadas. Menores embarazadas. Sí, hay de todo, ¿no? Porque has mencionado el hecho de la falta de información y de educación. Bueno, por décadas, la sociedad civil, en los grupos de derechos humanos, hemos estado abogando porque se dé educación en salud sexual y reproductiva a las niñas en los colegios públicos, porque son allí donde están las niñas más vulnerables. Pero ustedes también saben que los grupos conservadores, religiosos, fundamentalistas han impedido que esa educación sea impartida. Cuando uno se pregunta, yo vengo de una formación católica y yo me pregunto por qué se oponen a que estas niñas sepan cómo defenderse, porque no es tanto hoy el tema de que voy a buscarme otro hombre para que me mantenga el anterior. Son violadas, Guillermo, son violadas por familiares, por maestros, por tíos. Familiares. Por supuesto, la mayoría de las violaciones son por gente del entorno familiar, porque las niñas le permiten el acceso porque son familias o son amigos o son vecinos y no saben que deben poner una muralla en un momento dado porque no tienen información. Entonces la persona que es de la confianza de la familia se acerca, le toca y la niña no sabe qué hacer. Voy para Lina, permíteme un segundito. Lina, permíteme ahí tocar. Hay lo que se llaman las caricias prohibidas de los adultos a los menores de edad. Pero las niñas no saben que son prohibidas porque no tienen información. Y los padres, si se pueden llamar padres, parece que no notan, no observan
que lleva un componente ahí peligroso, ese tipo de manoseo de los niños, ¿no? Y niñas. La importante es que los niños tengan la información para que se pueda defender. No la tienen porque los grupos religiosos fundamentalistas y conservadores de la ciudad panameña lo han impedido. Finalmente, después de muchos años de lucha, aprobaron unas famosas guías, que son las que están usando, que no dicen nada, que realmente no les dan las herramientas a esas niñas y a esos niños, porque los niños también son violados, para defenderse de estos depredadores. Entonces, las cifras de niñas embarazadas por violación en este país son alarmantes y no estamos viendo la gravedad del problema. La ministra de Desarrollo Social está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene. Finalmente hay una persona que entiende con toda la complejidad del asunto del problema. Ahora, como te dije al principio, esto es un tema muy complejo, tiene demasiadas aristas, gente que sale del sistema de educación, pero no sabe nada. Tengo cantidad de historias de gente que entrevista, personas que están buscando secretarias o asistentes, y entrevistan niños con licenciatura inclusive, y no han adquirido la educación que les va a permitir obtener un empleo. Porque nuestra educación, y yo voy a decir una cosa que seguramente me va a traer problemas, pero tengo que decir, hay un candidato que quiere volver a la presidencia, y en su periodo creo que hubo 5 ministros de educación, o 4, ya no me acuerdo muy bien. La educación no le importó, no fue una prioridad. Entonces arrastramos un problema de educación grave. Entonces esto es un problema de educación, esto es un problema de desigualdad, esto es un problema de ausencia de información para las niñas. Es un problema muy, muy complejo que no se puede abordar desde una sola perspectiva. Sensibilidad social, mi querida Lina. Camila, se suma usted a la mesa. ¿Cómo está? Buen día. Hola, Camila. Ahora, Lina, tú como abogada, yo pienso que desgraciadamente, volvemos al término de la falta de certeza de castigo, porque aquí hay violaciones donde la persona queda liberada de responsabilidades. El proceso queda en un estado de desaseo, se va poco a poco ensuciando. Las pruebas son endebles en la fórmula como se maneja el tema y entonces lo que estamos viendo es que... No, y ni hablemos del crimen de hacer que una niña de, no me acuerdo cuántos años era, si era 8, 9 o 10, la fuercen a dar a luz. No hablemos de esos crímenes también. Convertirla en madre, eso, o sea, el sistema, porque una niña violada, hay el procedimiento establecido para que aborte a tiempo. Porque es doblemente castigada, la violan, claro, y luego tiene que ser madre cuando no está preparada ni siquiera para jugar con muñecas. Bueno, pero el sistema funciona tan mal, y dentro del sistema hay fundamentalistas religiosos que lo obstaculizan aquí y allá, y se pasa el periodo donde es permitido, y la niña tiene que convertirse en madre. Es una cosa monstruosa lo que estamos haciendo. No, pero Nina, alto, o sea, ofensas aparte, hay una cobardía judicial también en este país, ¿o no? No, pero es que también complica todo el asunto, lo que mencionaba Lina, de que muchas veces se da dentro de la misma familia, entonces claro, tienen a madres que tienen que ir a denunciar a sus hermanos que violaron a su hija, o a su papá, que es el abuelo de la niña y la violó. O sea, eso no ayuda. Y también porque a veces no siempre es un tema de crueldad, puede ser un tema de miedo, puede ser que la misma madre fue abusada por su papá y ahora su papá está abusando a su hija también. ¿Seguro? Entonces, particularmente donde no existen redes de apoyo, creo que a veces también hay que verlo con una mirada de compasión o de por lo menos de tratar de ver el contexto en el que se da este abuso en una familia, porque rara vez, o pienso yo que no puede ser tan común que es un caso aislado, pues. Entonces, es más, hubo un caso increíble en el sentido de que difícil de creer, no me recuerdo si en Los Santos o dónde, que era un hombre que había violado prácticamente a todas las mujeres de la comunidad. O sea, era un tema que eran decenas de mujeres las afectadas. Entonces, ¿qué tan fácil es denunciar a esta persona? O si es una persona que tiene una posición de liderazgo o de poder dentro de la comunidad. Son asuntos complicados, pero al final tienen que ser abordados. Y siento que muchas veces perdura el silencio. Así es. Por parte a todo nivel. Que gente porque por mojigatería no lo quiere hablar, gente que por miedo no quiere hablar, gente que porque no le interesa no quiere hablar.
y es algo que tenemos que abordar como sociedad. Totalmente, completamente de acuerdo, Camila. Es un tema complejísimo que requiere, digamos, un trabajo de equipo de diferentes instituciones y como casi todo, desde recoger la basura hasta esta complejidad, se requiere un trabajo descentralizado. Porque desde un ministerio en la ciudad de Panamá es muy difícil resolver o siquiera identificar los problemas. Nosotros deberíamos tener un sistema de representación local, representantes de corregimiento, que tuviesen en cada corregimiento del país una red que permitiera identificar estos problemas y de ahí pasar a las instituciones especializadas, pero no existen. Los representantes de corregimiento también en este país han perdido el norte, si es que alguna vez lo tuvieron, y no están haciendo una labor comunitaria ni institucional ni con la sociedad. Es terrible. La destrucción de nuestro tejido social y político es completo. Lina, hay que devolver al Estado lo que se llama capacidad rectora. Ese es parte del problema. Tenemos que irnos. Muchas gracias. No, pero antes hay que una felicitación muy especial a un amigo de esta mesa. Hágalo usted también. Bueno, Eduardo Linjué. Felicidades. Felicidades, yo también te felicito, Eduardo. Un abrazo. Eduardo, muy querido en este programa. Qué bien. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Aquí en Omega.